El día de hoy se celebra el Día del Maestro en México. ¿Hay alguna experiencia enriquecedora que quieras compartirnos en referencia a alguna o alguna profesora? Que yo tuve, por suerte, magníficos profesores en la segunda etapa de mi educación. Ya puedo quitar esto, espera. Te voy a contar. Para llegar a eso tengo que pasar por otro lado. Yo, de mi madre sobre todo, mi padre me escribió y luego desapareció a los 5 años. Pero no, cuando yo tenía 5 años, me inscribió y desapareció. Sufrieron mucho para meterme en una escuela privada, muy guay, que era Colegio Columbia, que era una escisión del Colegio Americano, que es la escuela donde van los hijos de los diplomáticos de Estados Unidos en México, que está allá por el oriente, no, por el poniente de México, por donde está el Panteón, ya no me acuerdo, donde está el Hospital Inglés ahora, pues. Allá a la vuelta del Hospital Inglés están una escuela de monjas, el Colegio Columbia, y a la derecha el Colegio Americano. Entonces eran unos señores estadounidenses que pusieron una escuela. Y yo estudié allí el kindergarten hasta el tercero de secundaria. Y desde el segundo de secundaria empecé a tener problemas muy graves porque yo era un rebelde y solo un profesor decente que teníamos de civismo, el profe Villegas, nos entendía y nos explicaba, y luego nos explicaba cosas del movimiento del 68 con mucho cuidado, pero decía, muchachos, que yo soy un humilde profesor, no me puedo meter en líos. Pero bueno, al final tuve una crisis de autoridad brutal con la escuela. Me iba a ir a vivir a Chiapas, al final no me fui. Cuando regresé a la escuela me dijeron, inscribirte tú aquí. ya tenemos suficientes problemas. Que una vez les hice una huelga porque no teníamos profe de matemáticas. No yo solo, obviamente. Les hicimos una huelga porque no teníamos profe de matemáticas y estábamos pagándolo, porque se pagaba la colegiatura, entonces estaba pagando el sueldo del profe de matemáticas que durante más de un mes no teníamos. Entonces nos pusimos una huelga. Y el berrinche que hicieron, me acuerdo. Nos odiaban. Era mutuo. Entonces me fui a tener una escuela también con gran esfuerzo, con gran sacrificio de mi madre, a una escuela también privada, tampoco barata, que habían fundado refugiados españoles como una escuela de cuadros. Es decir, escuela de gente que más o menos va a ser relevante en la sociedad. Y era la escuela secundaria y preparatoria de la Ciudad de México. Y allí a mí me salvaron de ser un delincuente. Porque buena cantidad de mis profesores eran exiliados o hijos de exiliados o niños de Morelia. El director de la escuela era niño de Morelia, Vicente Carrión. Tuve poco trato con él, pero la directora del bachillerato fue mi adorada Carmen Aguayo de Ciris y Ventayó, una profesora magnífica. Cuando las chicas se levantaron en armas porque querían poder usar pantalón en invierno en vez de la falda, pues se llevó al consejo de los dueños de la escuela, ¿no? Y la directora, doña Carmen, dijo, si yo seré la primera en defenderlas y el día que se apruebe, yo seré la primera en venir en pantalones. Llegó con unos pantalones verde botella que los veías a 7 calles, una cosa impresionante. Me faltaba traer campanitas y sirenas a los pantalones, más horroroso que vi en mi vida, pero se los puso. Es una mujer que me dijo una vez, me llamó, yo siempre he tenido cara de hippie, aunque sí soy más fresa que otra cosa. Oye, ¿tú has fumado marihuana? No había fumado. Oye, si un día fumas, ¿me cuentas? Sí, claro, sí. No tengo mucho interés, pero si algún día fumo, le cuento. Ella me enseñó latín y me enseñó mucho literatura española, nos daba. Entonces allí tuve un montón de profesores magníficos. Mi más bonito examen de matemáticas me lo hizo Silvestre Cárdenas, que fue uno de los creadores del CCH, porque estábamos estudiando trigonometría, y lo que te hacía era dibujarte un rincón, en un rincón de una casa, de 3 ángulos rectos, más claro ni el agua. Y te ponía una tapa y te pedía que calcularas la tapa. Divertidísimo, el más bonito examen de matemáticas que he hecho en mi vida. Tomás Bilbao, mi profesor de física y de matemáticas, luego puso una escuela donde estudiaron mis hijas, asociada a la escuela de la Ciudad de México, una escuela campestre, una escuela rural donde tenían sus huertos y vivían por allá por la Jusco un poco menos contaminadas que en la Ciudad de México. ¿Quién más? Profesor Felipe San José, profesor de literatura,
que luego fue mi profesor de taller literario cuando yo empecé a dedicarme a escribir de verdad. Y fue un sujeto entrañable para mí toda la vida. Y seguro me faltan profesores, el profesor de inglés, el profesor Wimburn. El profesor Wimburn era negro. Y dices, ¿qué hacía en México? Pues que se había casado con una blanca en Estados Unidos y resultaba que allá los trataban bastante mal y en México pues no tanto. Entonces sus hijas estaban en la escuela y el profesor David Wimburn era un tipo maravilloso, genial, brillante, simpaticísimo y había sido Globetrotter. Entonces todos queríamos que nos entrenara nuestro equipo cuando teníamos torneo de baloncesto. En la escuela todo el mundo, el profesor Wimburn va nos va a entrenar a nosotros. No, a nosotros. Con un balón de baloncesto todavía, ya era un hombre mayor, hacía magia, el profesor David Wimburn. Y así tuve muchos profesores maravillosos. La profesora Dolly de biología que nos pasaba la filmación en 8 milímetros de su parto, del parto de su primera hija o primer hijo. Margarita Carbó, que fue mi profesora de historia. Es decir, es un cuerpo docente absolutamente de lujo el que teníamos. Julieta Tagüeña fue mi profesora de física, su hermana Carmen Tagüeña fue mi profesora de matemáticas y hemos sido amigos desde entonces y hasta hoy, ¿no? Yo alguna vez incluso escribí la historia de su padre, el coronel Tagüeña, coronel del ejército republicano español, que fue a Rusia, se peleó con Stalin y acabó en Yugoslavia y huyó de Yugoslavia para México, con ellas dos. No creo que Julia no haya nacido. En fin, vamos, que es todo como un mundo muy cerrado alrededor del exilio español, pero que a mí me salvó de ser un delincuente, de verdad. Porque yo con los problemas de autoridad que tenía en la otra escuela era para tener problemas gordos. Y no, resultó que no fui delincuente, pero sí, incómodo, siempre seguí siendo. Pero allí me fomentaban la rebeldía. En una escuela, no me acuerdo de qué clase era, que dije, en un momento dado levanté la mano así con miedo. Porque cuando hacías preguntas en la otra, decías, te estoy explicando, no me preguntes. Tengo una pregunta. Sí, ¿cuál? Dice la pregunta y dije, me van a pegar. Qué buena pregunta, dijo el profesor. Mira, eso nos permite llevar por acá, porque si la pregunta dice, y te la voy a responder. Yo dije, wow, se puede hacer preguntas aquí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y me pasé los siguientes 3 años del bachillerato, haciendo preguntas, muchas de ellas enormemente incómodas, incluso a mis profesores de filosofía. Y mi profesor de música, Antero Chávez, gran percusionista de la Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, amigo hasta el día de su muerte también, queridísimo y un sujeto singular en el mundo de la música formal mexicana. Y me faltan, seguro me acuerdo de más luego.